Hola geeks, mi nombre es Manuel Zapata y les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. En esta ocasión quiero empezar una miniserie de 2 videos donde vamos a estar hablando acerca de REST. En este primer video vamos a estar hablando de qué es, cuáles son las motivaciones detrás de este estilo arquitectónico y vamos a dar un ejemplo cortico pero muy chévere utilizando el API Star Wars. En el segundo video vamos a ver consejos para diseñar bien un API REST. Entonces te recomiendo que te suscribas al canal para que podamos avisarte cuando ese nuevo video esté disponible. Por ahora, arranquemos. Ahorita sí, hablemos de qué es REST. Entonces REST es básicamente un estilo arquitectónico para la web. REST nace porque a partir del boom de las .com y a partir de que muchas personas empezaron a montarse en internet, se empezaron a dar cuenta que el diseño original tenía ciertos problemas y no era escalable para la cantidad de personas que se estaban, digamos que, moviendo hacia la web. Entonces lo que sucede es que un señor que se llama Roy Fielding, este señor pues participó del proyecto de Apache, del servidor web de Apache, también ayudó en la definición de HTTP 1.1. Él en su tesis de doctorado lo que hace es que define este estilo arquitectónico llamado REST, y este estilo viene con una serie de restricciones o de decisiones de diseño que estaban encaminadas a solucionar esos problemas que tenía la web. Ahí es donde nace REST. Eso sucede alrededor del año 2000, aunque pues la popularidad de REST hacia lo que vamos a estar enfocados en estos videos, que es hacia los servicios web, pues viene unos años después. Lo que vamos a hacer a continuación es ver un ejemplo muy sencillo para entender REST, en el fondo eso cómo se ve, listo, y luego entonces vamos a ver exactamente cuáles son esas restricciones de diseño en torno a REST, en torno a saber si un servicio web que estamos construyendo es realmente RESTful. Pero para sintetizarlo, recuerda entonces que básicamente REST es un estilo arquitectónico, ¿cierto?, que nos va a permitir diseñar y nos va a permitir construir servicios web bajo ciertos parámetros. Entonces, ya teniendo eso claro, vamos con el ejemplo. Veamos entonces un ejemplo para entender esta idea de REST en general, cómo se ve en la práctica. Entonces, para eso, lo que vamos a tener es un cliente. En este caso vamos a estar utilizando Postman. El conocido Postman es un cliente REST, quizás el más popular hoy en día, que te va a servir probar APIs REST muy fácil. Entonces lo primero que vamos a tener en REST es, primero que todo, un recurso. Entonces normalmente cuando hablamos de REST estamos hablando de consumir recursos. En este caso tenemos el API Star Wars. Es un API muy chévere que alguien hizo solamente para explicar cómo funcionaba todo este tema de los API REST, bien interesante. Y en este API hay una serie de recursos que podemos consumir. Uno de esos es personas, ¿listo? Entonces, personas que han aparecido, o personajes más bien, que han aparecido en las películas de Star Wars. Entonces, por un lado tenemos un recurso que es personas, ¿cierto? Adicional a eso, vamos a tener el método HTTP que queremos utilizar sobre el recurso. Resulta que en REST muchas de las cosas tienen un contenido, un significado importante, tiene una semántica. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el método get, significa que quiero consultar a esas personas. Si utilizara post, estaría diciendo que quiero guardar una nueva persona. Put significaría que quiero hacer un update, delete que quiero eliminar. Entonces, tengo ese método, ¿cierto? Tengo entonces este recurso que quiero utilizar, y mira que ese recurso está definido en una URL, y yo lo que hago es enviar el request. Entonces, en este caso, este cliente Postman se está conectando a un servidor que es el API Star Wars. Entonces, aquí podemos ver la respuesta. Vemos que la respuesta está en formato JSON, y vemos entonces que aquí están cada uno de los recursos que encontró para esta consulta. Entonces, aquí está Luke Skywalker, por aquí encontró a R2D2, Darth Vader y así, ¿cierto? Entonces mira que ahí estamos viendo el resultado de esa consulta y está en formato JSON. Nota además de eso el código de respuesta. Mira que aquí nos devolvió un 200. Ok, estos códigos de respuesta también son muy importantes en REST porque nos dicen también semánticamente qué fue lo que pasó en la operación. Adicional a eso nos da unos headers de respuesta que nos dice también, que nos da información adicional del resultado. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que la respuesta viene en contenido JSON, listo, en formato JSON. Entonces, REST es un formato muy descriptivo, pero básicamente es esto. Tenemos un cliente, tenemos un servidor y tenemos el protocolo HTTP que nos ayuda a intercambiar los datos. Entonces, esta es la idea general de cómo funciona REST, pero ya vamos a seguir profundizando en esto. Ok, ya habiendo visto ese pequeño ejemplo de REST, lo que vamos a hacer ahorita es hablar ya de las restricciones puntuales que tiene este estilo arquitectónico.
Veamos entonces estas restricciones de qué tratan. La primera es que esto es un esquema cliente-servidor como acabamos de ver en el ejemplo anterior. La idea aquí siempre es, va a existir un cliente, puede ser un computador, puede ser una tablet, puede ser un dispositivo de Internet de las cosas, un celular y va a haber un servidor. Y la idea es que el cliente va a ejecutar solicitudes HTTP y el servidor las va a responder. ¿Listo? Entonces, esa es la primera situación aquí. Es un esquema cliente-servidor. ¿Listo? Y la idea es que haya una separación de responsabilidades muy clara, ¿cierto? Entonces el cliente pues se encarga de la interacción con el usuario y pues el servidor se encarga del almacenamiento de los datos, se encarga de lógica de negocio y demás, ¿listo? La segunda restricción muy importante bajo la cual se puede decir que algo es REST es que las interfaces están estandarizadas. Y REST es muy claro en cuanto a esas cosas que lo hacen estándar. La primera es los recursos. Entonces, ¿cómo se representan entidades o conceptos? Ahí ya vimos en el ejemplo del API Star Wars que estábamos utilizando una entidad que se llamaba personas, ¿cierto? O persona. Esos son los recursos que vamos a acceder. Entonces, aquí casi siempre vamos a estar hablando de entidades que son esos recursos que van a estar expuestos. Por otro lado, tenemos las representaciones. ¿En qué formato están los recursos? Aquí la representación por defecto es JSON. También se puede utilizar XML u otros formatos, pero por lo general el estándar de facto es JSON. Y aparte de eso, los mensajes tienen que ser descriptivos. Entonces, en la explicación de Postman veíamos cómo el método tenía una intención, el código que te devolvía el servicio también tenía otro significado. La misma forma como están estructuradas las URLs en REST también tiene un significado y eso es también supremamente importante. Todo eso hace que REST sea algo, digamos, que relativamente estándar o digamos que haya unas definiciones bien conocidas. Otro tema súper importante, REST no tiene estado, ¿listo? ¿Eso qué significa? Que el servidor no recuerda o no tiene memoria de lo que haya hecho antes con el cliente. Entonces, si el cliente manda en ese instante una solicitud, pero es la 10ª solicitud en teoría, pues eso significa que hacia atrás el servidor no recuerda qué fue, digamos, que lo que hizo previamente el cliente. Eso significa que cada solicitud tiene que tener todo lo necesario para poder ejecutarse. El servidor no debería tener que estar guardando memoria de, por ejemplo, con qué usuario te autenticaste o qué objetos vas a tener en algún caché amarrado a la sesión, sino que se supone que en cada solicitud está todo lo que se necesita para que se pueda ejecutar exitosamente. ¿Listo? Hay otras restricciones también en cuanto a REST. La primera es que puede ser cacheable, o sea, puede existir un caché. De hecho, la idea es que lo haya. Entonces, para ciertos tipos de solicitudes que son muy comunes, pues es normal o es suponible que el servidor pueda tener un caché que haga que funcione muchísimo más rápido. Y ese caché puede estar en varios lugares. Puede estar en el servidor, puede estar, por ejemplo, en un Content Delivery Network, puede estar incluso en el cliente, ¿listo? Pero es válido y es esperable que exista un caché para que mejore el rendimiento. Recuerda que REST nace con la intención de resolver los problemas de escalabilidad que tenía la web. Otra restricción, y esta es la única opcional, es que puede existir código bajo demanda. Entonces, la idea que tenía aquí Roy cuando definió REST era que el servidor podía transferir código al cliente que éste en algún momento podía ejecutar. Ese código puede ser JavaScript, pues en esa época se hablaba todavía de Java Applets, se hablaba de Flash. Entonces, esto no es totalmente necesario, pero sí pueden existir implementaciones donde el servidor, digamos que de alguna forma proporciona un código que sea ejecutado por el cliente. Y la otra restricción es que tiene que haber un sistema de capas. Entonces, o lo normal es que haya un sistema de capas. Entonces, al principio veíamos una gráfica donde hay un cliente y un servidor explícito, pero en la realidad los servicios REST funcionan más como lo que estamos viendo. Existe una capa de API y detrás de esa capa de API no sabemos qué hay. Posiblemente hay un servidor, posiblemente hay varios. Puede que aquí exista una maraña de microservicios enorme de la cual nunca nos vamos a enterar, pero lo importante es que esas capas esconden la complejidad del cliente de contra qué es lo que tiene que interactuar. Basta con saber de que existe una URL, de que existen unos recursos que puedo consultar y que me van a volver una respuesta. ¿Listo? Entonces, esa es otra restricción súper importante para que REST funcione bien. Redondeando un poquito la idea, no podemos asumir que existe una conexión directa del cliente hacia el servidor. Eso nunca debería pasar. Es decir, en el cliente no debería estar quemada, por ejemplo, la dirección IP del servidor al cual nos vamos a conectar, sino que él debería poder acceder a una URL y detrás de esa URL pueden haber muchos recursos para poder
dar una respuesta a esa solicitud que el cliente está haciendo. Y bueno, eso era lo que tenía para contarte en cuanto a los aspectos básicos de REST. Una explicación un poco teórica, pero a mí me gusta muchísimo entender bien el contexto de las cosas, de dónde vienen, cuáles son las motivaciones detrás, para que cuando utilicemos esos conceptos o utilicemos esas herramientas, pues sea muchísimo más provechoso poder utilizarlas y apropiarlas. De nuevo, si te gustó este video, te recomiendo muchísimo que le des like. Además de eso, suscríbete al canal y dale click a la campanita. Te estaremos avisando cuando ese nuevo video sobre consejos para diseñar bien una API REST esté disponible. Entonces, espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.